Hola amigos, es un gusto saludarles y poder compartir este espacio. Hoy en la primera emisión de Minuto de Cambio vamos a hablar del plástico, sus usos, su consumo y las opciones que tenemos de reciclaje. Y para hablarnos de este tema, tengo a una persona que se ha especializado en el tema de la ingeniería ambiental. Ella es la maestra Guadalupe Valladares, quien nos viene a platicar todo acerca de esta problemática. También el día de hoy me acompaña y tengo el honor de tener como conductora invitada a la ingeniera ambiental Saraí Jiménez. Hola, gracias por la invitación. Bienvenida. Muchas gracias, Marco. Hola, Anaí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Agradezco de verdad el haberme considerado para esta primera emisión de Minuto de Cambio. Claro. Yo quisiera preguntarle cómo inicia el gusto por esta profesión, por el gusto por los temas ambientales. Bueno, yo estudié Ingeniería Industrial en Química y cuando terminé la carrera, pues durante la carrera hicimos unos viajes de prácticas que le llamaban, ¿no? Pero eran visitas a empresas y me tocó la fortuna de conocer en aquella época, ¿verdad?, lo que era la planta petroquímica de Pajaritos y la de la Cangrejera que le llamaban. Entonces, estas plantas, pues a la hora de visitarlas, pues pude ver, ¿verdad?, la problemática que tenían en cuanto a las emisiones al aire, era muy notorio. O sea, al respirar y sentir que no estabas respirando un aire puro. Y pues al pensar, ¿no?, de que pues yo había estudiado ingeniería química precisamente para trabajar en cosas de ese tipo, y dije, no, esto es lo que yo quisiera para mi vida profesional. Creo que al conocer los procesos químicos puedo realmente poder estudiar alguna maestría, ¿verdad?, de que ayude a disminuir la problemática que estos complejos petroquímicos están causando al medio ambiente. Y de ahí surgió, ¿verdad?, el estudiar una maestría en el área ambiental. Y de ahí pues ha sido realmente muy satisfactorio el poder poner y contribuir, ¿verdad?, esa idea que tuve cuando era estudiante, pues poco a poco fue tomando forma a la hora de mi formación ya en el posgrado, y ver cómo pues te daban pues las bases técnicas para pues poder contribuir un poquito en aminorar la problemática, ¿no? Y pues he estado trabajando en diferentes consultorías en la Ciudad de México y ya posteriormente aquí en la Ciudad de Mérida. Okay. Yo quisiera preguntarle en qué momento les surge Lupita Valladares, la profesional. O sea, la persona dedicada al cuidado del medio ambiente, la que ha generado gran parte de su vida profesional al cuidado del medio ambiente. Yo creo que cuando empecé a dar clases, creo que ahí es cuando realmente vi una vocación que no pensaba que podía ser parte de mí. O sea, como que siempre me ubiqué en las consultorías y ¿por qué no me vi en plantas industriales? Pero por azares del destino, llegué otra vez a mi casa, a mi alma mater, ¿verdad?, a mi casa de estudios, y pregunté. Tenía yo pues bastante ya experiencia en las áreas ambientales, y dado mi situación como mamá, mis hijas eran pequeñas, y dije, quisiera pues ver si puedo compartir un poco de la experiencia que tengo, y me gustaría dar clases en el tecnológico. Y fui a tocar puertas y se dio. Y yo creo que ahí es cuando pues empezó ya en mí surgir otra faceta de mi vida profesional. Claro. Ahí la es labor docente, ¿no? La labor docente combinada con la parte profesional, ¿verdad? Porque pues he estado trabajando en consultoría y posteriormente trabajé en gobierno del estado, y eso pues también fue una rica experiencia y que pues ha hecho que tú tenga yo pues hoy sí que dos partes, ¿no? La parte
como digo, de un lado del escritorio y del otro lado del escritorio. Entonces tengo ambas partes y sé que es una cosa y que es la otra, ¿no? Sé lo que es un consultor ambiental y sé que es un evaluador o una autoridad ambiental. Entonces eso pues hace que vayas tomando muchos criterios y también pues conociendo la problemática de un lado y de otro. También es importante lo que nos menciona, dado que actualmente usted es una de las personas que está generando a las nuevas personas que están defendiendo el planeta, ¿no? O sea, que de alguna manera las vemos en empresas, las vemos en muchos lugares donde en tiempos anteriores no nos imaginábamos que íbamos a tener, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente en esa parte? Bueno, fíjate que una de las cosas que luché, porque fue un poquito nadar contracorriente cuando surgió la idea de abrir la carrera de ingeniería ambiental. Hubo muchas diferencias, ¿verdad?, de opiniones en cuanto a que si era conveniente abrir esa carrera. Porque decían que con los ingenieros químicos bastaba, ¿verdad?, para poder cubrir el área ambiental, o sea, que tuvieran la formación de ingenieros químicos con opción en ambiental. Y yo siempre me opuse a esa idea, ¿no? ¿Por qué? Porque yo era ingeniera química y veía yo que si yo no hubiera estudiado un posgrado y aún habiendo estudiado el posgrado, habían muchas áreas que desconocías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es una carrera pues, muy amplia que te puedes orientar a muchos aspectos. Y esto pues hace que haya una gama de materias que en ingeniería química no la pudieras cubrir, ¿no? Porque te dedicas nada más a la ingeniería química. Entonces, con una especialidad ambiental no podías realmente abarcar todos los aspectos y obviamente no iban a ser realmente muy competitivos, ¿no? Entonces, claro, es como si un veterinario no puede dedicarse a otra profesión, tiene que ser una persona que realmente estudie la problemática, ¿no? Sí, o sea hay especialidades, ¿no? Claro. Entonces, se dio, ¿verdad? El director de aquella época, pues vio fue muy visionario desde mi punto de vista en que él pudiera impulsar la creación de la carrera de ingeniería ambiental. Y creo que pues fue muy asertivo el hecho de que estuviera ya la carrera en la institución. ¿Aproximadamente cuántas generaciones de ingenieros ambientales hay actualmente? 13. 13 generaciones ya. Que se dice fácil, pero ha sido una labor complicada, sí, ¿no? Complicada. Y ahorita ya viene la 14, ya el sábado debe ser su fiesta de la número 14. Entonces, pues la verdad yo me siento muy contenta porque creo que son bastante competitivos nuestros alumnos, creo que tienen una buena formación. Entonces, ¿usted considera que son gente realmente preparada? Sí. Que puede cumplir cualquier faceta en cualquier empresa, ¿no? Sí. Okay. Ahora bien, hemos escuchado hablar un poquito del cambio climático. Hay mucha gente que, por ejemplo, piensa o dice o vemos en los periódicos que no es una realidad, es un producto inventado. Realmente, ¿cuál es su percepción? Bueno, el cambio climático pues está asociado a lo que es el calentamiento global. No significa lo mismo, sino al contrario. El calentamiento ha hecho que se dé este fenómeno del cambio climático. Y esto pues lo vemos en todos nuestros ambientes, ¿no? Cómo ha cambiado la temperatura. En las zonas más frías realmente se están congelando y en las zonas pues cálidas realmente son hornos y ya son insoportables las temperaturas. Entonces sí se ha visto un aumento de temperatura y eso ha traído muchísimas consecuencias. Nosotros que tenemos una zona de costa, vemos cómo ha crecido realmente las mareas y prácticamente todas esas casas de primera fila pues ya prácticamente están inundadas, ya no tenemos mucha zona de playa, se está
modificando muchísimo, y eso es pues también parte del deshielo de los polos, ¿no? De todas las zonas del Ártico y de la Antártida también. Estas dos zonas pues están teniendo realmente problemas debido a ese calentamiento global y por consecuencia, ¿verdad?, lo que le llamamos el cambio climático, que pues es consecuencia de todos estos fenómenos naturales, como puede ser el efecto invernadero también. Todo ello están relacionados, todos estos fenómenos, y todos en conjunto pues son parte también de este cambio climático. Entonces, ¿cuál sería el mensaje clave que le daría a toda esa gente que en realidad no cree que el cambio climático es una realidad? Pues que se informen, que lean, ¿verdad? Porque no nos debemos de quedar nada más con lo que tal vez vemos en algún video, en alguna película o en algún texto, ¿verdad? Que veamos, realmente leamos artículos profesionales. De hecho, hace poco estuvo aquí unos investigadores cuando tuvimos la cumbre de las Naciones Unidas. Vinieron personas expertas y tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de un premio Nobel, y sinceramente con unos datos impactantes, ¿no? De cómo se está elevando la temperatura. Mostró unas gráficas impresionantes, y que si no hacemos nada realmente se va a elevar la temperatura. O sea, la idea es poder frenar esa elevación de temperatura, y estamos hablando de 3-4 grados, pero con ello van a haber muchos cambios significativos. Entonces él nos mostró cuáles serán las consecuencias y asimismo cuáles serían las acciones que se deben de tomar desde lo individual, porque aquí no pensemos de que las autoridades, las empresas, no, aquí todos somos responsables, y ese fue el mensaje que dio en esa conferencia este doctor, y me encantó porque digo, desde lo individual podemos hacer muchas cosas, ¿no? Como dicen, ¿no?, poner nuestro granito de arena. Ok, ahora yo le preguntaría, ¿realmente nosotros somos el problema? Sí, porque no tomamos conciencia. O sea, vamos a la escuela, nos informan, nos forman, ¿verdad? Pero muchas veces somos apáticos, porque lo sabemos, nos enseñan, ¿verdad? Ahorita todos los libros de texto, desde primaria, secundaria, preparatoria, o sea, hay información desde el aspecto ambiental, y lo vemos como si fuera algo ajeno, ¿sí? Como si no te alcanzara a ti esa problemática, cuando que ya nos alcanzó, y piensan que son ajenos, ¿no? Que son ajenos a esa problemática, y no saben que están dentro de lo que es la problemática, y que ellos son parte de la problemática, ¿no? Me incluyo. Claro. O sea, todos somos partes del problema, y todos tenemos que contribuir por disminuir y aminorar esa problemática, haciendo acciones, ¿verdad?, individuales, pero entre todos lo podemos hacer. Y allí viene un dicho que he escuchado últimamente, donde mencionan, planetas hay muchos, pero hogar y tierra solo hay una. Así es que nosotros tenemos que aprender a cuidar lo que es para nosotros. Así es. Sí, no, nada más hay uno. Solo hay uno. Solo hay uno. Entonces ese lo tenemos que cuidar, ¿no? Y pues ahí vienen las más generaciones, y qué les vamos a dejar, ¿no? O sea, a mí me da mucho gusto ahora los jóvenes, ¿no?, de que han circulado, jóvenes a nivel internacional que están tomando acciones y que están pues fomentando, ¿verdad?, el alto a toda la sociedad de consumo, y que pues se reflexione, ¿no?, sobre la problemática. Entonces eso pues da esperanzas, es esperanzador de que realmente ya existe una generación, ¿verdad?, que ya viene detrás de nosotros una generación que está tomando conciencia y que está preocupado porque dice qué es lo que nos están dejando, ¿no? A mí cuando escucho
a esa chica que dice, ¿por qué nos están dejando lo que nos están dejando, ¿no? Yo, ¿qué culpa tengo? Y pues sí es cierto, ¿no? O sea, le estamos dejando un mundo con muchos problemas de contaminación, con un mundo de basura, ¿verdad? Con un agua súper contaminada, con áreas completamente afectadas. Cada uno tomando conciencia y haciendo algo desde su trinchera, como digo. Claro, marcar la diferencia. Así es. Bueno, como ya hemos hablado anteriormente acerca del medio ambiente, hoy entramos en otra sección llamada plástico, envase y sus usos. Me gustaría hacerle unas preguntas acerca de esto, comenzando como ¿cuál es la resistencia que tiene el plástico pues, en todo lo que utilizamos actualmente, ¿no? Bueno, pues sabemos que los plásticos son polímeros, ¿verdad? Sintetizados, provenientes de sustancias, todo lo que son compuestos orgánicos. Y estos, pues, se pueden clasificar en dos tipos, lo que son los termoplásticos y los termoestables, ¿no? Y todos los plásticos que pues, actualmente estamos utilizando, que los que tienen mayor consumo, están prácticamente considerados como termoplásticos. Esto es decir que pues fácilmente, ¿verdad?, se pueden reciclar, ¿no? Porque pueden pasar por un proceso y luego se vuelven a solidificar, ¿no? Pueden en un momento dado volverse a utilizar. Entonces, estos plásticos, ¿verdad?, son los que pues tendríamos que estar fomentando para que se pueda en un momento dado reciclar. Claro, no podemos decir que se pueden reciclar al 100%. Ok. ¿Cuál sería más o menos la vida útil de un PET, por decirlo así? Bueno, del momento que prácticamente compramos un envase, yo creo que cuando mucho serán de 15 a 20 minutos, ¿verdad? La duración en que podemos decir que ya prácticamente lo vamos a desechar, porque en lo que prácticamente tomamos ya sea el jugo, el refresco o el agua, dependiendo de la sed que tengamos, ¿verdad? Pues esa es la duración, ¿verdad?, que va a tener este envase, porque posteriormente pues lo vamos a desechar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, verdad? Es que pues lo podemos reusar o reutilizar, que muchos, ¿verdad?, lo utilizan. Por ejemplo, todos los envases del agua, pues lo vuelven a rellenar con agua y le dan pues otra vez su mismo uso, ¿no? Y lo pueden estar prácticamente reutilizando varias veces. Yo tengo una pequeña duda. Por ejemplo, he escuchado hablar acerca de cuántas veces nosotros podemos reutilizar una botella de plástico. Porque he escuchado mencionar que a veces cuando nosotros rellenamos una botella de PET, estas botellas ya sueltan algún tipo de sustancia que nos puede dañar el organismo. Sí, las que ¿Cuánto lo permitido? No podría decirte exactamente cuántas veces, ¿no? Lo que sí sé, que si esa botella se calienta con el sol, por ejemplo, el hecho que tú dejes asentado, tal vez en una banca, en una mesa, ¿verdad?, tu envase, y se calienta, ¿verdad? Muchas veces trae el líquido, ¿no? Por cuestiones de tiempo, dejaste tal vez la mitad de tu agua y se te calentó. Tira esa agua, no te la tomes, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque cuando se calienta el envase es cuando puede desprender algunas de las sustancias. Entonces, esas sustancias pues realmente te van a ingresar a tu organismo y son las que pueden causarte a la larga, ¿verdad?, algún problema. Ahora, volviendo un poquito más acerca del tema del plástico, ¿realmente el plástico nos vino a facilitar la vida o es nuestro peor enemigo? No, definitivamente vino a facilitar. O sea, puedo decirles que viví la época antes del plástico y después del plástico, y sí, o
o sea, se está satanizando mucho su uso, ¿no? El que nosotros lo estemos usando. El problema es que la gente ha abusado del plástico y no le ha dado un buen uso. Allí surge el factor consumo. Sí, el factor consumo y el factor responsabilidad, ¿sí? Porque, pongo un ejemplo, ¿no? Cuando vamos a un supermercado, resulta que hay en el área de frutas y verduras, hay bolsas en todos lados para que toda la fruta que tú lleves la embolses. Y todos embolsamos toda la fruta. O las verduras, todo lo embolsamos. Cuando llegamos a la caja, resulta que pues estamos pesando no solamente nuestras verduras, sino también todas las bolsas, que pues dependiendo de lo que llevemos, pues pueden ser 5, 10, 15 bolsas de todo lo que llevemos. Entonces, cuando que todo lo pudimos haber metido en el carrito o en una canasta y llevarlo, que lo pesen y nada más utilizar una bolsa donde se ponga todo. O sea, no había la necesidad de 10 o 15 bolsitas o 5 bolsitas para empaquetar individualmente los plátanos, las naranjas, ¿no? Todo lo pudimos haber llevado en el carrito y a la hora de que pase por la báscula, pues irlo sacando y que se pesaran de manera individual y nada más utilizar una bolsa. Por eso digo yo que hay un abuso, ¿verdad?, en el uso de todas estas bolsas de plástico. Y bueno, se reusan, porque tenemos que ser sinceros, ¿no? Esas bolsitas, dice, yo he escuchado, ¿no? Y ya, ¿cómo voy a embolsar mi basura si la bolsita del súper era la que usaba para ponerla en el bote del baño, ¿no? O para poner el bote de la cocina. ¿Y ahora qué voy a poner si ya no me van a dar bolsitas, ¿no? Entonces, es una verdad. O sea, el hecho de que tú reutilices esa bolsita, pues hace que la basura, ¿verdad?, que vas a estar generando en tu cocina, en el baño, pues esté prácticamente contenido en esa bolsita de plástico. Ahora bien, ¿qué piensa usted acerca de que se estén prohibiendo el uso de esas bolsas, ya como ley? Ya el factor prohibición, vemos que los súperes ya no nos dan bolsas. ¿Qué piensa realmente? Bueno, la gente va a seguir comprando porque no van a desaparecer. Existe una industria, ¿verdad?, muy fuerte que hay en México elaborando pues, muchísimos productos de plástico, ¿no? Y la industria de la elaboración de bolsas pues también existe. Entonces sí creo que va a haber una menor consumo, porque pues las personas van a empezar a utilizar ya la bolsa del mandado, el sabucán, pues las diferentes bolsitas que antes se utilizaban, ¿no?, para el mandado. Eso va a regresar y tenemos que ver, ¿verdad?, que pues llevemos esas bolsas al supermercado y ahí dispongamos, ¿verdad?, todas las frutas, verduras que podamos querer comprar o en el mercado o en el súper, y las pongamos ahí y ya no las pesen y pues ya no utilicemos, pero sí va a seguir habiendo un uso de las bolsas de plástico para disponer los residuos. O sea, la basura de casa, ¿dónde la vas a poner? Si simplemente el camión recolector, si no viene embolsada, no se la lleva. O sea, tú no la puedes meter en el bote así a granel, porque simplemente no te la va a llevar. O ¿qué va a empezar a pasar si no está contenida en una bolsa? Tú la dejas en el bote, viene un gato, viene un perro, tira ese bote de almacenamiento, y ¿qué va a pasar? Que todos los residuos van a quedar dispersos. Entonces es algo, ¿verdad?, que va a ser contraproducente. Entonces no podemos satanizar, ¿verdad?, el uso de la bolsa de plástico. Yo creo que va a seguir siendo utilizada, sobre todo para el almacenamiento de todo lo que son los residuos en casa habitación. Ahora quisiera yo hacerle esta pregunta.
Y se la voy a hacer porque he recibido a través de las redes sociales que realmente la gente no conoce o no sabe a qué hace referencia el plástico de un solo uso. ¿Realmente a qué nos referimos cuando hablamos del plástico de un solo uso? Bueno, por ejemplo, esto se usa mucho en todo lo que son los envases desechables para fiestas, ¿sí? Como son los tenedores, los platos, los vasos desechables. O sea, a eso se le llama de un solo uso, porque realmente llegas a una fiesta, te dan tu platillo, ¿verdad? Lo comes y pasan luego con la bolsa, ¿verdad? ¿Dónde vamos a echar todos los desechables sucios? Eso fue solo el uso. O sea, no hay de que lo vas a volver a utilizar. Y por ejemplo, en el caso de nuestro estado, ¿cómo cree que esté actuando el gobierno? ¿Está bien que nos esté inculcando el ya no utilizar este tipo de productos? Bueno, se ha visto que, por ejemplo, todos los plásticos desechables, pues no tienen, o sea, cada vez va en aumento su uso y no tienen realmente manera de reciclarla. O sea, no se están reciclando. Y yo creo que pues eso es una preocupación para el gobierno, el hecho de que aumente esta práctica y hace que pues, los rellenos sanitarios se saturen, ¿verdad? Y que pues esto sea algo que como va en aumento, pues sea algo que difícil de controlar. Entonces, desde ahorita, ¿verdad? De que ya ponga un control para el uso de esos plásticos de un solo uso. O sea, no podemos decir que las bolsas de plástico, ¿verdad? Pudieran caer en ese sector, por así decirlo, ¿no? Porque la bolsa de plástico te sirve para llevar, trasladar la fruta, la verdura, y posteriormente la puedes estar utilizando para la basura, ¿sí? Y esto pues ya está teniendo un segundo uso, claro, casi es una vida muy corta de su uso, pero ya tiene un segundo uso. O sea, le veo más viabilidad a que las bolsas de plástico sigan, ¿verdad? A que los desechables sigan. O sea, lo que son platos, vasos, tenedores, cucharitas, cuchillitos, todo lo que podamos, hasta los envases de la gelatina, todos estos, ¿verdad? Y obviamente los popotes. Los popotes también ha sido una problemática muy, muy fuerte. Entonces todo esto pues debe ser controlado, y creo yo que el gobierno pues ha estado prácticamente trabajando para lograr que esto se dé. Y es que es importante también que inviertan en este tipo de situaciones, porque realmente vemos como todos estos desperdicios, todos estos residuos terminan contaminando mares, océanos, y en nuestro caso, en nuestro estado, los cenotes, ¿no? Entonces realmente es una problemática que nosotros estamos viviendo y que realmente tenemos que tomar conciencia de lo que está ocurriendo con estos plásticos. ¿Qué beneficios usted considera que nos aportan los plásticos en nuestra vida diaria? Bueno, nos facilitan mucho, ¿no? Las actividades diarias en casa. Yo creo que todos, ¿verdad? Como mencioné, utilizamos una bolsa de plástico para embolsar lo que es los residuos. La basura, ya sea de la cocina, ya sea de los baños, cuando sales con tu mascota, ¿verdad? Para recoger también los excrementos. Todo eso, pues prácticamente va embolsado. Entonces, lo práctico es de que pues no fácilmente se rompe. Si tú utilizas una bolsa de papel, sabemos de que con tantita humedad, pues prácticamente se va a romper, ¿no? O una caja se puede defondar con la humedad. Entonces, pues esto realmente nos ha venido a facilitar mucho el transporte de todo prácticamente, ¿no? Y pues creo yo que ha sido un gran beneficio
para la vida moderna, el hecho de que utilicemos plástico. Vuelvo a mencionar, el problema ha sido pues la falta de responsabilidad por parte del usuario para disponerlos adecuadamente y no dejarlos en áreas turísticas, en áreas públicas, para que queden ahí degradándose a la buena de Dios. Aproximadamente, ¿cuánto genera una persona al día de residuos? Mira, anda alrededor de entre 800 hasta 1 kilo por día de generación de residuos. Esto baja un poquito en las zonas rurales. En las zonas rurales andan alrededor de 450 hasta 650, más o menos, de gramos por habitante por día. Entonces esto depende de muchos factores, ¿no? Entonces en las áreas urbanas y sobre todo en las clases medias y clases altas, el consumo es mayor y obviamente hay mayor generación de residuos. Ahora bien, yo quisiera preguntarle, ¿de qué tipo de residuos nosotros podemos obtener algún beneficio, ya sea económico? Bueno, hay unos residuos que les llaman valorizables, que son todos aquellos, ¿verdad?, que tienen un valor económico. Sabemos que los más preciados son los metales, ¿sí?, los ferrosos y los no ferrosos, como son los envases de aluminio. Esos son los que mayor, ¿verdad?, valor comercial tienen. Y también está el papel, el cartón, el plástico, uno que le llaman el emplaye, ¿verdad?, que es donde vienen cubiertos muchas veces en los comercios, ¿verdad?, las tarimas estas muy grandes, y eso es una gran cantidad que generan en muchas de las tiendas departamentales, y eso también se comercializa. Y por supuesto el PET, y no solamente ahorita el PET, también lo que es el plástico rígido también ya tiene un mercado en menor proporción. El plástico película, de las bolsas que te dan en el supermercado, tienen una menor comercialización, sin embargo ya se está dando algo de ello, ¿no? Y pues otro que pudiera ser, que pues nos beneficiaría a todos que lo pudiéramos reciclar, es la materia orgánica. La materia orgánica, ¿verdad?, separada adecuadamente, pues la podemos compostear y realmente puede ser un fertilizante para nuestras plantas. Entonces, de lo que generamos, casi el 50% es materia orgánica. Entonces, eso lo podemos fácilmente degradar. Entonces, la cosa es no mezclarlo, tener un bote para orgánico y otro para inorgánico. Esa sería la separación de los residuos, por decir de alguna forma, básico. El que nosotros debemos de tener en nuestras casas. Exactamente. Eso es lo que tenemos que tener. Un bote para orgánico y otro para inorgánico. Y ya lo inorgánico, clasificar los valorizables, los que realmente se puedan comercializar. Bueno, amigos, les quiero platicar que entramos a nuestro tercer y último bloque. Ya hablamos, como ya escucharon anteriormente, de la trayectoria académica y profesional de nuestra maestra, la maestra Guadalupe Valladares, pero hay una faceta con la cual muchos desconocen, en la cual ella es también empresaria, y pues vamos a saber un poquito más acerca de esto, de su empresa conocida como Abono Maya. Me gustaría comenzar con cómo le surgió la idea para Abono Maya. Bueno, realmente fue una casualidad, ¿verdad? Porque este fue un proyecto que se incubó en el Tecnológico de Mérida, con unos alumnos que realizaron su tesis y empezaron, desde hacer la composta, y posteriormente dijeron, bueno, maestra, queremos hacer lombricomposta también, y pues ellos se dieron a la tarea de conseguir las lombrices y pues hacer todo el proceso del lombricomposteo. Termina la tesis y coincide de que entran las vacaciones en el Tecnológico. ¿Y qué iba yo a hacer con las lombrices? Entonces
yo tengo un terreno y mi esposo tenía ya un negocio y pues le dije, ¿sabes qué? Voy a llevar estas lombrices a este terreno y le pedí a mi esposo, ¿verdad?, que me las cuidara. Entonces, pues al igual que mis alumnos, ¿verdad?, le di las instrucciones, que era lo que tenía que hacer, y le di también la bibliografía de lo que tenía que hacer, que leyera para que supiera cuál era el proceso. Y pues ahora pues él es realmente el maestro, ¿verdad?, porque él es el operativo en la empresa. Y pues de ahí surgió Abono Maya, de un proyecto incubado desde la licenciatura, y que de ahí se convirtió ya en un proyecto pues empresarial de elaboración de humus de lombriz. Me gustaría preguntarle también en qué consiste o para qué podemos utilizar el humus de lombriz. Bueno, este es un fertilizante 100% orgánico que, a diferencia de la composta o de los productos químicos, ¿verdad?, los fertilizantes químicos, estos son fertilizantes completamente naturales, producto de la defecación de la lombriz roja californiana. Y qué es lo que hace es de que fija, a la hora que pasa por su tracto digestivo de la lombriz, fija todo lo que son los macro y micronutrientes. Entonces ese producto, ¿verdad?, de la defecación de la lombriz se tamiza y es un rico fertilizante, rico en macro y micronutrientes, pero también rico en microorganismos. Entonces esto hace que a todos los cultivos y plantas que se le pone este tipo de abono realmente queden equilibradas en todo lo que son sus macro y micronutrientes. O sea, es como son sus vitaminas de la planta. O sea, nosotros nos enfermamos cuando nos hacen falta vitaminas, ¿sí? Entonces, cuando vas al médico te dicen, no, pues te tienes que tomar un polivitamínico, ¿no? Y eso es la función del abono, del humus de lombriz, ¿verdad? Que está tan equilibrado y tiene toda la riqueza de los macro y los micronutrientes, ¿verdad? Ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y los microorganismos que hacen que realmente sea un súper abono. Eso es lo que es el humus de lombriz, a diferencia de la composta y obviamente del químico, ¿no? El químico, pues en el momento te va a dar tal vez muy buenos beneficios, pero ¿cuál es el problema del químico? De que va erosionando, ¿verdad?, el suelo. Entonces va a haber un momento en que el suelo prácticamente es infértil. En cambio, con el humus de lombriz, al ser 100% orgánico, ¿verdad?, no importa la dosis que pongas, siempre, ¿verdad?, el suelo lo va a captar y lo va a recibir y va a ir equilibrando todo lo que es el material. Aproximadamente estamos hablando de cuánto tiempo se tarda para que quede listo ya para es un proceso un poquito largo, ¿sí? Porque primero hay que compostear todos los residuos orgánicos. Hace unos momentos les comenté, ¿verdad?, de que todos deberíamos de separar nuestros residuos y separar la parte orgánica. Y esa materia orgánica, ¿verdad?, revuelta con todo lo que podamos acopiar de materia orgánica, la podemos compostear. Y esa composta, que aproximadamente tarda de 1.5 meses hasta 3 meses para que sea estable y se la puedas dar a comer a la lombriz. Entonces ya una vez que está prácticamente estable tu composta, es el momento para poder alimentar a la lombriz. Entonces esa composta la come la lombriz y tarda aproximadamente de 25 a 28 días para que ella prácticamente haga el ciclo de poder comer, ¿verdad?, todo el material que se le proporciona. Hablando un poquito de ciclos, ¿cuál es el ciclo de reproducción de una lombriz californiana? Que sí, la especie que nosotros tenemos, ¿verdad?, en la granja
es la especie que le llaman Eisenia foetida, que es una lombriz roja californiana comúnmente llamada, ¿verdad? Y que es muy voraz. Esta lombriz come día y noche, ella no duerme, ¿verdad? Todo el día está comiendo y ella se aparea, ¿verdad? Aproximadamente durante 2-3 días se trenza con otra, ¿verdad? Ellas son hermafroditas, se trenzan y en el momento que ya prácticamente conectan, se separan y cada una de ellas puede poner entre 4 o 5 cocones. Esos cocones, ¿verdad? Van a su vez a poner entre unos aproximadamente hasta 5 o 6 lombricitas, ¿sí? Cada uno de los cocones. Entonces la reproducción es muy rápida porque esto es un ciclo y el momento que tarda, el tiempo que tarda el cocón en eclosionar aproximadamente son como 20 días para que pueda eclosionar el cocón. Y una vez que salen las lombricitas, aproximadamente como en 3-4 meses, ellas ya están en una edad juvenil, ¿verdad? Y ya pueden entrar a la etapa para la reproducción. Entonces es un ciclo, ¿verdad? Bastante prolífico porque ellas se van reproduciendo muy rápidamente. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo viven estas lombrices? Pueden vivir por más de 10 años. Hay estudios que dicen que hasta 20-30 años pueden vivir. ¿Sí? Claro, ellos tienen depredadores que hay que estar prácticamente con muchos cuidados porque las cunas de las lombrices tienen que tener cierta temperatura, ¿verdad? Tienen que tener cierta altura, tienen que estar muy húmedas, ¿verdad? La humedad es un factor fundamental para la reproducción de la lombriz. Ellas tienen que estar en un ambiente, ¿verdad? Completamente muy, muy húmedo. Entonces esto tiene uno que poner, también cubrirlas, ¿verdad? Porque los pajaritos también pasan, ¿verdad? Y se las comen. Entonces es uno de sus depredadores. Hay que estar pendientes, ¿verdad? De los diferentes depredadores que puede tener la lombriz. Y hablando un poquito de sus productos, ¿existen otros productos que comercialicen aparte del humus? Tenemos lo que es el humus de lombriz en estado sólido, pero también lo tenemos en estado líquido, que le llamamos té de lombricomposta. ¿Y ese producto cómo funciona? Principalmente lo estamos fomentando para cuando se riega, ¿verdad? Sea un fertilizante líquido. ¿Sí? Lo estamos fomentando como fertilizante líquido para los sistemas de riego, ¿verdad? Con todo el valor nutricional que tiene el humus sólido. Hemos comprobado, ¿verdad?, que el humus líquido, como lo estamos comercializando, tiene las mismas propiedades, ¿verdad?, que el humus sólido. O sea, por eso le llamamos té de lombricomposta. Okay. Y por ejemplo, ¿dónde podremos adquirir sus productos? Bueno, nuestra granja está ubicada en la avenida Ixmaquil, con la calle 215, en la mera esquina. Ahí se encuentra la granja, que se dice Granja de Lombricultura, Abonomaya. Y además estamos presentes en todos los viveros, principalmente de la zona norte de la ciudad. Todos los viveros que están en sobre periférico, ¿verdad?, son nuestros puntos de venta. Entonces ellos promueven, tenemos ciertos exhibidores dentro de los viveros y ahí pueden preguntar por nuestro producto. Tenemos en presentación de 2, de 5 kilos y el saco de 20 kilos. Y también vendemos a granel, ¿verdad?, por tonelada. ¿Sí? Ya para cultivos más grandes, obviamente
pues mejoramos el precio, ¿verdad? Cuando se compra ya por tonelada. Ya para concluir esta entrevista tenemos preparado una dinámica para nuestra invitada y consiste en lo siguiente. Yo le voy a enseñar unas tarjetas, las cuales contienen una frase y usted me tiene que decir lo primero que se le venga a la mente. La primera tarjeta es gobierno. La experiencia de todos los mexicanos. Cultura. Muy escasa entre nuestros jóvenes. Leyes. Letra muerta para muchas áreas, sobre todo el área mental. Ahora sí, Mérida. Muy bella y cada vez más segura y bonita. Ahora bien, yo le quiero hacer una pregunta. Si usted tuviera la oportunidad de un minuto de cambio en su vida, en la historia, ¿qué minuto cambiaría? Un minuto. O varios minutos. De cambio. No, yo creo que no cambiaría nada. Soy muy feliz con la vida que tengo y con todas las decisiones que siempre he tomado. Creo que no cambiaría nada. Pues solo me queda agradecerle que haya aceptado la invitación, que se le haya pasado increíble y muchas gracias por ser la madrina de nuestra primera emisión de Minuto de Cambio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y les deseo todo el éxito, ¿verdad? Que si ustedes triunfan, ¿verdad? Eso es para mí un aliciente siempre, el ver a mis alumnos triunfar. Y les deseo muchos éxitos, ¿verdad? Enhorabuena por el programa y que vengan muchos más espacios como este. Gracias. Bueno, y antes de despedirnos, nos gustaría que nos siguieran en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram. Agradecemos la presencia de la maestra Guadalupe Valladares y los esperamos en nuestra próxima emisión. En nuestra siguiente entrevista tendremos a la asociación Rescate Zarigüeyal, la cual nos va a presentar a las zarigüeyas, a las serpientes y a las iguanas. ¿Qué tanto hay detrás del mito de estos ejemplares? Nos vemos la siguiente semana. Esto es Un Minuto de Cambio. Gracias.